Bien, vamos a tratar de... Buenas tardes para todos. Vamos a tratar de realizar la tarea. Le voy a hacer un explicativo de la tarea de la última que les hice, ¿sí? Es un tema nuevo que es funciones, pero antes de ver lo que es una función tenemos que ver lo que es, ¿sí?, las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas, ¿sí?, lo que se hace es un gráfico en algo que se llama eje de coordenadas cartesianas, ¿sí?, en donde este eje está compuesto por dos rectas perpendiculares. Perpendiculares, ¿por qué? Porque se cortan y forman cuatro ángulos rectos, ¿sí? Son dos ejes, uno es horizontal y otro es vertical. Al eje horizontal lo llamamos o lo denominamos con una letra X y al eje vertical con una letra Y. El eje X, ¿sí?, el eje X es el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, sería este. Cuando hablamos de una abscisa, estamos hablando de los valores de X, ¿sí? Y cuando hablamos del eje vertical, hablamos del eje de las ordenadas, ¿sí? El eje de las ordenadas sería el eje vertical. Recuerden que en el centro, ¿sí?, se encuentra el punto, el centro de las ordenadas, que es el punto 0. 0 para X y 0 para Y, o sea, la coordenada 0, 0. Después, en el eje horizontal tienen a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos, es decir, que acá tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y a la izquierda tienen menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y así sucesivamente. En el eje Y tienen el 0 en el centro, hacia arriba están los positivos y hacia abajo están los negativos. ¿Bien? Vamos a marcar un punto de lo que tenemos en el ejemplo. Vamos a ir al punto B. El punto B yo lo marqué, ¿sí?, es el que tienen en la fotocopia y es menos 3 para X y 2 para Y, ¿sí? Menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 a la izquierda en el eje X y 2 para Y, subimos, porque es positivo, 1 y 2 lugares, ¿sí? Si yo lo tengo que marcar como coordenada, siempre se escribe primero la X y luego se escribe el valor de Y. El valor de X en este caso es menos 3, la coordenada, y el valor de Y es 2 positivo. Entonces el punto B, que lo tenemos graficado, ¿sí?, es menos 3 para X y 2 para Y. Menos 3 para X y 2 para Y. ¿Bien? Esto, ustedes tienen la primera actividad que es indicar las coordenadas del plano. Se realiza de esa manera, ¿sí? Tienen los puntos en el plano y tienen que ir marcando las coordenadas. En el segundo punto tienen que escribir si son verdaderas o falsas. Escribir punto B porque hay una afirmación, ¿sí?, que dice la abscisa del punto B es negativa. Recuerden que la abscisa, ¿sí?, se lo ve en el eje X, en el eje horizontal. Veamos, la abscisa sería eje horizontal, en este caso menos 1, menos 2, menos 3. La abscisa es negativa, ahí tienen que colocar, lógicamente, verdadero, ¿sí? Y para cada una de las afirmaciones tienen que ir fijándose. Recuerden que las ordenadas en el eje Y y las abscisas en el eje X. En la actividad 2 también hay que ubicar los puntos. En este caso van a tener el punto de esta forma y lo tienen que graficar en el eje de coordenadas cartesianas. Bien. Luego tienen dos gráficos para responder algunas preguntas, ¿sí? Un gráfico sencillo en donde tenemos la producción y venta de automóviles, ¿sí? La producción está en negro y las ventas están en rojo, y desde ahí van a tener que, mirando el gráfico, contestar las preguntas. Por ejemplo, en la primera dice en qué mes fue la máxima producción de autos. Van a tener que ver la línea que está en negro. ¿Cuál es la máxima? Bueno, van a tener que fijarse cuál es el tope máximo en la producción. Lógicamente el puntito que tienen en la parte superior lo más arriba posible, ese es el tope máximo de producción. Y ahí le preguntan qué mes fue. Bueno, se van hacia abajo, que una de las variables es el mes, y van a ver que es en el mes de, en este caso, marzo, ¿sí? Bueno, y así, mirando el gráfico, van contestando la respuesta, lo mismo que la de la paciente, ¿sí? Tienen un par de preguntitas, es sencillo eso, ustedes ya lo han hecho. Bien, después tenemos lo que es una función. Vamos a abrir el plano. Tenemos función. Una función, ¿sí?, es una relación que se da entre dos conjuntos, entre A y B en este caso. Ustedes yo se los hago así para que lo entiendan un poquito más fácil. Lo que es función es complicado en este momento y en un video que se hace corto, ¿sí?
es más complicado explicar lo que es una función. Pero una función es una relación que se da entre dos conjuntos, entre A y B en este caso, ¿sí? El conjunto A tiene un par de elementos, el conjunto B tiene otro par. Para que exista una función tiene que existir dos propiedades, una que es de existencia y otra de unidad. La de existencia es que para cada elemento de A tiene que existir uno en B, y la de unicidad es que para cada uno de los elementos de A tiene que existir uno y solo uno en B. ¿Sí? Si hay más de un elemento, por ejemplo, si de A parte otra flechita hacia otro elemento, ya no sería función. ¿Por qué? Porque no se cumpliría la propiedad de unicidad, uno con uno. ¿Bien? Entonces esto es lo que es una función. Si yo lo traslado al eje de coordenadas cartesianos, esto sería como X y este sería como Y. ¿Sí? Los elementos de X serían todos los valores de X, los positivos, los negativos y el 0, y los elementos B serían todos los elementos de Y. ¿Sí? El 0, los positivos hacia arriba, los negativos hacia abajo. ¿Sí? Y los elementos de una función, ¿sí? Los que están en el conjunto A, ¿sí? Se llaman dominio, y los que están en el conjunto B se llaman imagen. ¿Sí? El dominio de la función y la imagen de la función. Por ejemplo, si yo tomo el ejemplo de lo que es esta función, los elementos del dominio serían todos los elementos del conjunto A. En este caso es A, B y C. ¿Sí? Como están todos incluidos, los encierro entre corchete, y los elementos de la imagen serían los que están en B. Serían D, E y F. ¿Bien? Eso a grandes rasgos lo que es dominio e imagen. ¿Sí? Lógicamente, cuando ustedes tengan X y Y van a ser números. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo es una función y cuándo no? Bueno, recién les había dicho que las propiedades que se tienen que dar es la de existencia y unicidad. ¿Sí? Yo hice dos grafiquitos para que vean cuándo es función o no. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo es función? Cuando todos los elementos de X, ¿sí? Que sería este, le corresponde uno de Y, que sería este eje. ¿Cómo lo vemos a eso? Bueno, por ejemplo, si yo tomo un punto X, cualquiera, ¿sí? Esta es una función que es continua, ¿sí? Que va hacia el menos infinito, hacia el más infinito. Si yo tomo un valor de X, le tiene que corresponder uno de Y. ¿Sí? Este es el de X y este es el de Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo este punto, este para X y este para Y. Si yo tomo este punto, este para X y este para Y. ¿Sí? Ahí en la fotocopia les dice que si ustedes trazan rectas paralelas al eje Y, ¿sí? Siempre va a haber un solo corte. O sea, porque siempre tiene que corresponder a un valor de X y un valor de Y. ¿Sí? Siempre un solo corte. En cambio, en esta función, si yo tomo un valor de X, por ejemplo este valor de X, sí acá voy a tener un valor de X y un valor de Y. Pero ¿qué pasa si tomo este valor de X? Tengo este valor de X, tengo este de Y, tengo este de Y y tengo este de Y. Es decir, que tengo tres valores. Es como si a B le corresponde esos tres. Entonces ahí ya no sería función. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes trazan una línea paralela al eje vertical y se corta más de una vez, ya no es función. Entonces es función y no es función. Si corta una vez es función, si corta más de una vez no es función. ¿Bien?